Bueno, hablemos ahora de un posible aumento al pasaje, así como lo escucho, en los próximos días o en algunos casos podría darse en las próximas horas. Según empresarios, esto se refiere al aumento de los combustibles, pero veamos los detalles. Ante el alza en los precios de la gasolina y diésel, propietarios de varias rutas de transporte extraurbano de pasajeros han requerido un aumento al valor del pasaje. Así lo dieron a conocer miembros de la Junta Directiva de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros. La propuesta de aumento al valor del pasaje es uno de los temas que se estará exponiendo a miembros de la Dirección General de Transportes, a quienes se les solicitará la autorización respectiva para ajustar los precios. Algunos transportistas destacan que los efectos colaterales de la pandemia, mezclados con el incremento que han tenido los combustibles durante los últimos meses, les ha significado situaciones negativas. Sin embargo, buscan encontrar un punto intermedio entre usuarios y transportistas. Por otro lado, usuarios dan a conocer que muchas de las unidades colectivas no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad y prevención ante el COVID-19. Incluso dan a conocer que en ocasiones algunos incrementan a su antojo la tarifa establecida del pasaje. Bueno, vamos a analizarlo en este momento porque esto definitivamente tendrá un efecto en el bolsillo de los guatemaltecos. Recuerde, ya tuvo un incremento en el tiempo de pandemia para volverse a habilitar el traslado de pasajeros de diferentes rutas cortas y largas. Ahora bien, hay otro posible aumento que ahora tiene que ver con el aumento a los combustibles, que esto genera su efecto en el valor del pasaje. Pero, ¿qué tan garantizable es, posiblemente en este caso, o será autorizado o no? ¿Qué dicen las autoridades? Por ejemplo, la Defensoría del Usuario del Transporte Urbano y Extraurbano. Estará con nosotros en breves momentos el licenciado Edgar Guerra para conocer qué es lo que está pasando en esa situación, porque no es solo de venir y decir, indican las autoridades, que le van a aumentar al pasaje. No, se tiene que analizar, tiene que pasar una serie de mesas de diálogo para poder autorizar, porque la economía ya se vio afectada por la pandemia y ahora con este incremento al pasaje, los guatemaltecos sufrirían un desajuste en el presupuesto, indican expertos en economía, especialistas. Ahora bien, ¿qué dice la Defensoría del Usuario del Transporte Urbano y Extraurbano? En unos segundos tendremos ya al licenciado Guerra para ver qué monitoreos también se va a realizar. Licenciado Edgar Guerra, bienvenido a TN23. Cuando hablamos de esta situación de un posible aumento al pasaje en las próximas horas o en los próximos días, viene a afectar de nuevo el bolsillo de los guatemaltecos. Ya se tuvo un incremento por la pandemia y ahora viene otro más por los combustibles, por el aumento de los combustibles. Buenas tardes, licenciado Axel Cardona. Gracias por la invitación. Y cabalmente es una preocupación más que se suma a la precaria situación de los guatemaltecos. Eso realmente queda de ver mucho el tema del Estado de Guatemala, en donde a pesar de que no hay una autorización para incrementar las tarifas desde antes de la pandemia, algunos transportistas malos guatemaltecos han estado insistiendo o han estado cobrándole de más a los guatemaltecos. Hemos estado en varios operativos, en varias acciones, realmente donde los guatemaltecos están desesperados y dicen, bueno, entendemos que la pandemia nos tocó a todos y nos afectó económicamente, incluso a los transportistas. Permitimos los guatemaltecos, porque así pasó, las autoridades poco hicieron para poder controlar el tema de incremento de las tarifas, y eso fue un llamado también a las autoridades competentes en el tema de transporte exurbano y urbano departamental para que multiplicaran los operativos. Y una situación lamentable que se ha dado es que las autoridades han tenido poco interés para fortalecer la institucionalidad del Estado. En ese sentido, vemos una Dirección General de Transportes y lo hemos dicho, hasta tratar de hacer ver y abrir los ojos de los guatemaltecos, principalmente de los funcionarios públicos, que es necesario incrementar la cantidad de personas, de inspectores que se dedican a realizar operativos en carretera. Con 22 inspectores hoy, la Dirección General de Transportes es un mal chiste. Realmente no tienen la capacidad para poder controlar más de 23,000 autobuses que circulan a diario. Y hay malos guatemaltecos, me refiero a transportistas, a pilotos, ayudantes, que a pesar de estar viendo la situación delicada que están viviendo miles, millones de guatemaltecos, pues aún así, de una manera no autorizada, están incrementando desde hace meses, cobrándole de más
a los usuarios de transporte. Hemos hecho las denuncias, hemos estado solicitando acciones de parte de las instituciones competentes, pero realmente llora sangre que le estén robando prácticamente a la población guatemalteca, y ahora con esta pretensión de incremento al transporte, a la tarifa, es inadmisible, sería lo primero. Lo otro es que ya están cobrando hasta el doble, dado a que ellos, me refiero a los transportistas, no respetan el aforo en las unidades de transporte público. No compran ya alcohol en gel, los termómetros están en mal estado, no se preocupan por la razón de ser del transporte público, que son los usuarios. Eso, pues, en alguna medida decepciona, en donde hay, si es que ellos se autodenominan, muchos de ellos transportistas, que no lo son, ellos son propietarios de autobuses nada más, porque no velan por la razón de su negocio, es decir, su cliente, el usuario de transporte público. Debe haber un cambio radical en la forma de prestar el servicio y la forma también de administrar el transporte. Ahí es un llamado de atención, se ha hecho la recomendación, tanto a la Dirección General de Transportes, se le ha hecho la recomendación a Provial, también a las PMTs, a Policías Municipales de Tránsito de cada lugar y del Departamento de Tránsito, para que se involucren realmente en lo que deben hacer. Hay probablemente incumplimiento de funciones o de deberes por parte de muchos funcionarios públicos, que ya se estará pidiendo, sugiriéndole al señor Procurador de Derechos Humanos la solicitud de remoción de esos funcionarios malos que no están haciendo su trabajo. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento adecuado, licenciado Guerra, para que este aumento sea autorizado o sea rechazado, tomando en cuenta la situación económica de los guatemaltecos? Para el caso del transporte urbano y exurbano, el año pasado se creó una mesa técnica en donde se estuvo hablando del tema de poder poner a las personas, los representantes de cada uno de los sectores involucrados, y poder realmente darle una solución a esto, de que hay necesidad de ajustes en la tarifa, probablemente sí, derivado del tema de costos de operación pre-pandemia. O sea, esto ya se veía venir, pero no en la proporción que algunos transportistas pretenden. Algunos de ellos están tratando de sacar más provecho de la pobre población, de la población que está todavía más empobrecida por esa situación de pandemia, y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. El Estado de Guatemala y las municipalidades tendrán que tener tacto para poder abordar esto. Debería de verse el tema de tal vez algún tipo de compensador social. Ahora, con los sistemas que pueden hacer más eficiente el tema de cobro a través de sistemas prepago, podría pues evitarse todo ese drenaje de recursos que tienen principalmente el transporte extraurbano, en donde hay ayudantes y pilotos que se ponen de acuerdo y no le entregan lo que ellos llaman la cuenta, o sea, las cuentas claras a los transportistas. Simplemente se quedan con más de la mitad de lo que le deberían de reportar al transportista, y hay otras anomalías también o desvíos, como por ejemplo algunos transportistas dueños de buses le dan los buses en arrendamiento a los pilotos y ayudantes, y esos cobran lo que les da la gana, y por una cantidad de 300 a 500 quetzales diarios o por vuelta, como ellos le llaman, y con eso están felices, pero sacrificando a la población guatemalteca. Por eso es que no hay controles, no hay realmente por parte de los transportistas. Muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos se abandonan en la prestación del servicio y su calidad, y han sido ya ahora más ineficientes que nunca, incluso en la otra pandemia que es muy difícil de controlar. Y ahí el llamado ha sido al Departamento de Tránsito también, que es el que tiene que involucrarse con el tema de hechos viales, que es la segunda causa de muerte en Guatemala, que por competir por pasaje, los guatemaltecos usuarios de transporte tienen que pagar con sus vidas incluso, o quedar mutilados por la irresponsabilidad tanto de los pilotos y ayudantes, como también la irresponsabilidad de los transportistas y la ausencia de muchas autoridades en carretera. Bueno, licenciado Guerra, gracias por habernos ampliado la información. Estaremos al pendiente de qué operativo se realice por parte de la Dirección General de Transporte a partir de mañana o a partir de horas de la tarde-noche, porque ya se han recibido algunas denuncias de algún incremento en las últimas horas, y podría esto también pues afectar seriamente el bolsillo de los guatemaltecos. Es parte de la información que trasladaba Edgar Guerra en relación a esta situación del monitoreo por parte de la Defensoría del Usuario del Transporte Urbano y Extraurbano. Ya se decía, hay abusos desde ya, hay algunos aumentos desmedidos que no están autorizados, que ya se están realizando en horas de la noche, en horas de la madrugada, por parte de algunas rutas, y ahora con este nuevo rumor o posible aumento podría afectar seriamente a los guatemaltecos.